seguidora, en la que dice que su hermano que lamentablemente perdió la vida, también se aparece en un hospital y ayuda a la gente. Hola, bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. El día de hoy vamos a tratar un tema, tal como lo dice el título, la planchada. Creo que esta historia de la planchada ya ha sido abordada a través del tiempo, es una leyenda tradicional mexicana. Y tal como lo anuncié, como lo comenté en TikTok, se cuenta que fue en la ciudad de San Luis Potosí, pero a lo largo de los años, bueno, también se cuenta que fue en Ciudad de México. Sin embargo, han surgido diversas, por así decirlo, planchadas o diversas enfermeras que han ayudado, siguen ayudando después de tiempo, después de haber fallecido, siguen ayudando. Y no estoy hablando simplemente de lugares como San Luis Potosí o Ciudad de México, sino en otros lugares de otros estados. Ahorita, para empezar, voy a leer una... este libro incluso lo anuncié, en TikTok. Es una editorial Hatsiri. Se han encargado de recopilar varias leyendas de diversos estados. Yo me encontré en un bazar en San Luis Potosí, donde radico. Y la verdad está muy bueno. Vienen muy sintetizadas las leyendas. Y vamos a empezar a leer la historia de la planchada. Se cuenta que en el Hospital Central Dr. Morones Prieto, en la bella ciudad de San Luis Potosí, se aparece una enfermera impecablemente uniformada, bien peinada y sin ninguna arruga en sus prendas, bautizada por el personal del sanatorio como la planchada. Se dice que en vida fue una enfermera adscrita al antiguo Hospital Miguel Otero, ubicado en la calzada de Guadalupe, y que ahora es clínica del IMSS. Ahí mismo falleció. En vida siempre fue muy atenta con todos sus pacientes, al punto que dedicaba más tiempo de su turno obligatorio al cuidado de sus pacientes asignados. Sin embargo, a causa de una decepción amorosa, entró en una aguda depresión, por la que enfermó hasta morir infelizmente. Con el tiempo, los pacientes de este nosocomio comenzaron a recibir atenciones de una desconocida enfermera que portaba un uniforme de otras épocas, y a la cual nunca habían visto antes. Ella siempre lucía sonriente e impecable, pulcra hasta en el más mínimo detalle, sin una sola arruga en su blanco uniforme. Los doctores y demás enfermeras comenzaron a extrañarse por los testimonios de diferentes pacientes y familiares sobre el avistamiento de esta mujer, pues aparecía entre los horarios asignados, además de los detalles de apariencia y vestimenta que se referían del personaje. Ellos estaban seguros de que esa enfermera no trabajaba ahí. Eventualmente, el personal comenzó a aceptar la presencia benefactora de aquella enfermera, a quien muchos de los pacientes veían. Incluso algunos doctores y enfermeras la llegaron a avistar de reojo. Por ello, y sin más datos, la bautizaron como la planchada. Cuando se construyó el Hospital Central, las áreas y personal se trasladaron al nuevo edificio debido a que éste tendría mejores condiciones para atender situaciones más graves y enfermedades más especializadas. La sorpresa fue que con el tiempo, la planchada también se fue a las nuevas instalaciones, pues empezó a registrarse su aparición benefactora, arropando a los pacientes, suministrándoles medicamento, tomando sus signos vitales, incluso ha llegado a aplicarles alguna inyección. Debido a estos sucesos sin explicación, se comenzó a aceptar que la planchada también atendía pacientes en el hospital y quizá ella se había mudado al mismo para ejercer más ampliamente su vocación. La presencia de la planchada ha resistido el paso del tiempo,
es que hay personas que, hasta sin saber de ella, la ven atendiendo a sus pacientes, amable pero distante, sin proferir palabra. Cuando estas personas comentan con las actuales enfermeras que van en pantalón y filipinas, se enteran de que vieron el mito. Se dice que la planchada es una leyenda de Ciudad de México, pero los primeros registros de su presencia se recogieron en San Luis Potosí. Es posible que distintos espíritus de esas nobles mujeres estén recorriendo incansablemente los hospitales del país, extendiendo su mano bondadosa a los pacientes más débiles o en peligro. Aquí tenemos parte, y como les decía, este editorial tiene las leyendas algo más concreto, algo más, puede decirse, como resumidas. Y bueno, estuve investigando en internet, incluso dice que el nombre de la enfermera era Eulalia. El nombre de la decepción amorosa que tuvo fue con un doctor, que el doctor se llamaba Joaquín, y que este doctor, pues al parecer, le había pedido matrimonio, se había enamorado de ella, bueno, al menos eso era lo que creía. Después el doctor resulta que se va a un seminario, le piden que se vaya 2 semanas, pero después de esas 2 semanas ya el doctor no regresaba. Y ella preguntó a uno de los enfermeros, porque este enfermero dicen que la estaba invitando a salir, y ella le dijo no, porque pues yo tengo que esperar al doctor, porque es mi prometido. Y le dijo el enfermero, pero ¿cómo es posible si hace 2 semanas que se fue, hace más de 2 semanas que se fue y él ya está casado? Entonces eso fue una decepción, un golpe muy fuerte al corazón de esta mujer. Y bueno, en esta leyenda que donde investigué los nombres, no aparece la procedencia, si es decir, no dice si es de San Luis, si es de Ciudad de México. Pero lo curioso es esto. ¿Por qué he decidido abordar este tema? Porque es común que en diversos hospitales, incluso hay uno, y voy a intentar conseguir esa historia, porque saben que a eso me dedico, conseguir esa historia en uno de los lugares donde viví, que es Ciudad Victoria, Tamaulipas. Voy a intentar conseguir esa historia porque me han dicho que también en uno de los hospitales de ahí se ha aparecido. Entonces dice uno, pues las distancias cómo son entre cada estado, y se siguen apareciendo. Y algo también que menciono en el título de este video es que no solamente se reduce o se resume a que pasa con enfermeras. Tengo una historia que me mandó me la escribió como comentarios en un video de TikTok una seguidora, en la que dice que su hermano que lamentablemente perdió la vida, también se aparece en un hospital y ayuda a la gente. Y se los voy a leer a continuación. El usuario se llama Gaby Serna. La verdad desconozco de qué parte de México sea, pero es muy interesante la historia, tanto que hasta le dije en el mismo comentario que iba a contar esa historia en alguna de mis redes sociales. Y esto dice así: cuando mi hermano falleció, él era estudiante de enfermería y ya estaba en prácticas en el hospital. Nosotros cambiamos de domicilio 4 años antes de que él falleciera, y mucha gente lo conoció. Después de 1 año de su muerte, nos encontramos una ex vecina que lo quería mucho y se arrimó a saludarnos. Obvio, ella no sabía que mi hermano había fallecido, y le comentó a mi mamá que le diera las gracias a mi hermano por haberla atendido en el hospital, que se había portado muy bien y que la atendió él siempre, y que el día que iba a ser operada, le dijo: no se preocupe, todo va a salir bien, usted se va a curar. Ella tenía cáncer. Nosotros nos quedamos pasmadas porque eso tenía 1 mes y mi hermano ya tenía 1 año de haber fallecido. Y mi mamá le dijo que eso era imposible porque mi hermano había fallecido hace 1 año. Y la señora se puso pálida y no lo podía creer. Ella perjura que la atendió todo el tiempo, que ella no se confundió y estaba bien segura que era él, ya que con sus citas que tenía regularmente lo había visto en varias ocasiones en el hospital y siempre le mandaba saludos a mi mamá con él. Nosotros quedamos heladas y no sabemos qué pasa. Ya van varias personas que lo miran en el hospital y nos dicen. Bien, como les digo, no es exclusivo de las mujeres, no es exclusivo de solamente 2 estados. Siempre se ha escuchado a través del tiempo
la planchada. Y todos saben cuando dicen la planchada que se refiere a una persona que se dedica a la enfermería. Lo curioso es esto. Mi duda es esa. ¿Cuál es la necesidad del alma, del espíritu, del desencarnado, por seguir ejerciendo su vocación, por seguir queriendo ayudar al prójimo? ¿O en qué lugar se encuentran? Es decir, en diversas ocasiones he visto en grupos en los que estoy, en grupos que tienen que ver con fantasmas, con hechos fantásticos. Hay uno que es un grupo muy serio que habla de las experiencias que han tenido personas que han perdido a sus seres queridos. Este lado de los desencarnados, es decir, muchos cuentan sus historias, cuentan, yo estaba en tal parte, sentí que mi hijo se acercó y me sentí a gusto, o sea, cosas muy, muy personales las cuentan en ese grupo. Y muchos mencionan acerca del purgatorio, otros mencionan el limbo y otros mencionan pues un espacio entre la vida terrenal y la vida espiritual, en donde se encuentran esas almas. Yo la verdad desconozco cuál sea la situación de estas almas que deciden regresar, que deciden seguir apoyando al prójimo, en qué lugar están, les darán algún permiso y cómo es que se dejan ver sabiendo que en cualquier momento la persona que los vea puede decir, esta es la persona que se aparece, o sin el miedo, válgame la redundancia, sin el miedo que la persona le tenga miedo. No sé, desconozco yo la razón. Me gustaría que comentaran, me gustaría que participaran y que también me dijeran o me contaran alguna experiencia que hayan tenido propia o de algún conocido. Gracias, nos vemos la próxima. Esto es Soluna Relatando lo Oculto. Recuerden que también tenemos el podcast y todo lo dejo aquí en la descripción. Gracias, nos vemos la próxima.